¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy hablaremos de buena literatura, hablaremos del mundo de las editoriales y además nos atreveremos a adentrarnos en los recuerdos que tenemos nada más y nada menos que de la Guerra Civil Española, de la época de la Transición. Recuerdos que generamos y construimos a través de las series de ficción, a través de los documentales. Parece que nuestra memoria histórica, en este caso, está reflejada o se ve transmitida a través de la pequeña pantalla. Pero esto será en la segunda parte del programa. Ahora vamos a hablar, como les digo, de literatura, de la buena literatura y de las editoriales, que son los que al final nos permiten poder encontrar esos libros en las estanterías de las librerías o cada vez más a través del mundo electrónico. Para ello tenemos, como siempre, a expertos en la materia. Alfonso Castán es de la editorial Contraseña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Muchas gracias, Paz. Estoy encantada de que hayas venido hasta aquí. Además, has hecho unos cuantos kilómetros para llegar hasta este plato, o sea que te agradecemos el esfuerzo. También está con nosotros Darío Ochoa, es de Automática Editorial. En este caso, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. En principio, supongo que los dos os gustará leer, eso para empezar, ¿no? Digo yo Me que... temo que sí, un poco, ¿no? Un poco, para haberos metido en este mundo, desde luego me parece que hay que estar muy interesado Sí. en bueno, la a mí hay gente que me ha preguntado ahora, desde que sabe que tengo la editorial, si pues leeréis mucho, ¿no? Digo, bueno, yo he leído mucho antes de montar la editorial. Ahora por desgracia casi no tengo tiempo de leer otros libros aparte de los que preparamos y publicamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que una condición imprescindible para montar una editorial es pues tener un bagaje de lecturas importante, ¿no? Un amante de la literatura, en cierto modo, aunque sí que es verdad que, irónicamente, la actividad como editor le deja muchísimo menos tiempo para luego disfrutar de la lectura, que al final acaban siendo lecturas casi de corrector, Sí. ¿no? Lees y lees siempre es el mismo texto y vuelves sobre él. ¿Cuánto tiempo lleváis embarcados, Alfonso, en este mundo? Pues nosotros en marzo hará 3 años que publicamos el primer libro. ¿Darío? Nosotros pues, ya hemos hecho 1 año desde que se publicó el primer libro y casi 2 desde que se inició el proyecto, como casi una idea, ¿no? Bueno, pues en cualquiera de los dos casos, la verdad que en los tiempos que corren, más de uno estará diciendo en su casa qué valientes haberse adentrado en este mundo con los tiempos que corren. Pero si os parece a vosotros aquí y si les parece a ustedes en casa, les vamos a mostrar a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste para poder seguir hablando de ello. El mercado editorial español es una imparable máquina de producción. Si elegimos como muestra el mes de febrero del año pasado, se inscribieron 8.301 títulos, lo que sale a unos 286 libros al día. Si sumamos los libros producidos en enero y febrero, los datos son más impresionantes, 15.935 nuevos títulos. En definitiva, al cabo del año, millones de libros han visto la luz en nuestro país. En Contraste nos planteamos, teniendo en cuenta estas cifras, ¿goza realmente el mundo literario de buena salud? En nuestro país se lee una media de 10 libros al año. ¿Es mucho, poco o regular comparando con otros países? ¿Cómo sobreviven las pequeñas editoriales? Bueno, son cifras que desde luego sorprenden y uno dice, bueno, aquí hay muchos escritores o escribe casi todo el mundo, no sé cómo decirlo, porque 286 libros al día, no está nada mal. Si sumamos los libros producidos en enero y febrero, por ejemplo, del pasado año, la cifra es nada más y nada menos que de más de 15.000, casi 16.000 volúmenes. No está nada mal y digo yo, o escribimos mucho o leemos mucho, pero la realidad es que no tenemos sensación ni de lo uno ni de lo otro. ¿Cuál es vuestro análisis al respecto? Hombre, yo tengo una pequeña maldad sobre este tema y a veces pienso leyendo sobre todo pues propuestas que no llegan a la editorial. Digo, aquí hay gente que escribe, pero gente que no lee. O sea, gente que escribe, o sea, yo creo que hay mucha gente que quiere escribir, pero que no ha leído lo suficiente para sentarse a escribir, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de los números, pues sí, seguramente llama un poco la atención que con unos índices de lectura como los que tenemos en España, que yo no me atrevo a decir si son altos, bajos o medios, pues haya una producción editorial tan grande, ¿no? Bueno, la media que se da es de 10 libros
por persona en España y creo yo, o que unos leen unos 30 y otros no leen nada, Pues o no sé muy bien cómo es. También es verdad que son cifras cuyos medidores son muy amplios, ¿no? Entonces habría que ver de qué tipo de libros estamos hablando. Generalmente, si eso lo aplicamos a literatura, la cifra fuese muchísimo menor y pues acabasen imponiéndose libros como libros de autoayuda, que comentábamos antes, ¿no? O otro tipo de publicaciones. Lo cierto es que la lectura en España, en comparación con otros países del entorno europeo, es considerablemente más baja, ¿no? Lo cual choca un poco también con las cifras de publicaciones en España, porque verdaderamente se publican muchos libros, ¿no? Pero ese volumen de títulos publicados tampoco refleja la realidad completamente, porque muchas veces son en tiradas cada vez más pequeñas, ¿no? Se publican muchos títulos, pero el número de ejemplares que salen al mercado pues son cada vez menos, que es un poco sintomático de la realidad del mercado editorial español. Ahí, por ejemplo, ya también los libros institucionales, ¿no? Los libros que publican las diputaciones, los ayuntamientos, los distintos gobiernos, pues bueno, eso también es un libro, también tiene un ISBN, también computa como libro publicado, pero muchas veces son estudios sobre la fauna local de no sé qué pueblo, entonces que las cifras también hay que leerlas. Hay que saber leerlas. Sí. Estaba pensando, escuchándoos, y además con estas cifras de las que estamos hablando, porque, hombre, lo cierto es que, aunque se escriba mucho sobre la fauna y la flora de una localidad, lo cierto es que se escriben muchos volúmenes de libros. Y pensaba si sucede algo parecido que al arte contemporáneo, al arte moderno, ¿no? Es decir, uno ve una obra de arte que, ¿no? Pues este boli un poco torcido con una mancha de pintura y esto debe expresar pues una cosa increíble, que puede ser que sí, hemos hecho algún programa sobre esta cuestión y dices, bueno, arte moderno y casi todo el mundo al final puede expresarse. Y digo, estaba yo dándole vueltas y dice, ¿pasa lo mismo con la literatura? Es decir, cualquiera efectivamente se pone a escribir y ya está, como lo ha escrito y ha sido capaz de escribir pues más de, yo qué sé, 50 páginas, 100 páginas, ya está. Ya hemos hecho una Igual obra. se aplica en el mundo del blog, ¿no? Puede ser que... Yo no diría que eso luego se refleje en publicaciones de libros por editoriales. No creo que haya una epidemia de escritores nuevos haciendo literatura experimental. Pero sí que creo que esto es real, o sea, esto sucede, y así como sucede en el mundo del arte contemporáneo, sucede en el mundo de la escritura, solo que es algo que es posible gracias al impacto que ha tenido la web y a que cada uno puede abrir su blog, escribir sobre lo que quiera, y muchas veces esos blogs, algunos de ellos luego se convierten en libros, se han visto muchos casos, ¿no? Y luego habría que tocar también el fenómeno de la autoedición, que es una cosa así un poco extraña, Eso de la que autoedición, ha surgido ahora, ¿no? De quien hace su propio libro digital, lo cuelga en una plataforma en la que lo puede vender, y ese libro se vende, y a veces se vende por miles y decenas de miles de ejemplares, y algunas veces también después termina siendo publicado como un libro por alguna editorial que lo redescubre o lo reengancha. Pero vamos, creo que es un fenómeno más asociado al mundo de lo digital y que luego, pues, de forma tangencial puede acabar precipitándose en un libro físico que del libro físico como tal. No sé si piensas como él o tienes tu propia visión en torno al arte contemporáneo, el arte de la literatura, por ejemplo. Claro, tampoco sé, yo creo que siempre ha habido mucha gente que ha escrito, porque además, bueno, escribir, lo bueno que tiene la escritura, la literatura, es que solo hace falta un folio y un bolígrafo, ¿no? Pero ahora tampoco tengo la sensación, sí que es verdad que ahora a lo mejor es más visible la gente que escribe porque como dice Darío, pues es mucho más fácil autopublicarse, ¿no? Antes, hace 20 años, pues bueno, autoeditarse un libro si te leía tu madre y la tía era relativamente caro porque bueno, tenías que contactar con imprenta, sacar una edición de X ejemplares. Ahora, pues gracias al formato electrónico, pues autoeditarse un libro es muy barato. Si nos asomamos al mundo de las editoriales, ahora tenemos una oportunidad. Lo cierto es que venía hacia el programa, venía en el coche y pensaba, claro, una editorial, vosotros, cada uno de vosotros dos, para montar vuestras respectivas editoriales, entiendo que tenéis unos objetivos respecto a esa editorial. Os gustará un tipo de literatura, daréis una especie de personalidad, ¿no?, particular a esa editorial. Pero qué difícil será, supongo, encontrar también la coherencia con los autores. Es decir, no eres tú mismo el que escribes, tú eres la editorial, pero luego tienes que encontrar escritores que, entiendo, respiran como tú, como tu editorial. ¿Ese matrimonio qué tal? O igual no, o igual no se casa nadie ahí. En nuestro caso te va a parecer un chiste, pero de nuestros autores creo que de momento solo hay una que respire, porque el resto están todos muertos.
Sí, bueno, pero porque aunque hayan muerto, tienen sí, que lo que escriben se supone que... En nuestra línea editorial hemos publicado hasta ahora 20 títulos y, salvo un caso, pues el resto de libros eran obras de autores ya fallecidos, ¿no? Como digo yo, algunos muy fallecidos, porque fallecieron hace 150 años y otros pues más recientemente. Pero bueno, sí, se trata de lo que te comentaba antes. Yo creo que cuando alguien monta una editorial, pues tiene detrás una serie de lecturas, un gusto, y cuando decide emprender este proyecto, pues él quiere poner a disposición de los lectores, pues sobre todo los libros que a nosotros nos gustan, ¿no? Los libros que nosotros pensamos que merecen ser, como hay leídos. cierta satisfacción, sí, ¿no? Para ti, supongo y entiendo, el poder rescatar esas obras de hace X años, 100 años, 70 años, 50 años, que ya han caído en el olvido y sacarlas a la luz, entiendo, ¿no? ¿En tu caso, Darío? Pues la verdad es que nosotros tenemos un índice de mortalidad bastante alto. O sea, nuestros autores, No la inmensa pienso mayoría, publicar en vuestras editoriales nada. No quiere decir que mueran tras publicar con nosotros, sino que ya los escogíamos bien muertos, ¿no? Alguno está vivo, es el caso de Fernando Arrabal, por ejemplo, y de los que vienen este año, pues hay 2 de ellos que están vivos, que son Yuri Buida y Jean Lianco. Pero pues sí que es cierto que en realidad lo que subyace a una editorial es un pequeño proyecto cultural que pues, pretende por lo menos ofrecer una propuesta con un pequeño plan de enriquecimiento personal, que es lo que a nosotros nos han supuesto esos libros, ¿no? Una ampliación del espectro a través del cual vemos el mundo y que nos han servido para algo, nos han aportado algo, y creemos que, pues, bueno, que no están a disposición del público español y pueden aportar alguna cosa, ¿no? Pero es eso, sí, ese es un pequeño proyecto cultural. ¿Me vais a permitir la confianza de este rato de programa que ya pues casi nos conocemos como si toda la vida prácticamente, ¿no? Pero claro, oíros hablar de cultura, ver que habéis apostado en vuestro proyecto profesional por la cultura de una manera, digamos, arriesgada, son pequeñas editoriales, empresas que las lleváis con vuestro esfuerzo personal. Claro, entiendo, y la confianza viene porque, hombre, estáis alguna gente puede pensar que estáis un poco locos, ¿no? Es decir, apostar por esto que es cultura y que probablemente, ojalá os hagáis de oro, pero no sé si la cosa, porque en principio uno se pone a trabajar y quiere, algunos, sacar mucho dinero, pero escuchándoos ahora y antes de empezar el programa, tengo la sensación o la impresión de que os creéis de verdad que el mundo de la cultura aporta en positivo y que sois capaces de decir, gano un poco menos por sacar esto adelante. Hombre, sí, yo creo que cualquiera que hoy día decida pues lanzarse a crear una editorial no lo hace con la idea de convertirse en un multimillonario, porque efectivamente estaría loco, ¿no? Y quien lo hace no pensando en ello posiblemente también esté un poco loco, porque, pues bueno, porque el mercado editorial en España es como es, y más aún en una coyuntura tan difícil como esta por la que estamos pasando, ¿no? Pero por encima de los intereses económicos, que tiene que ser en cierto sentido sostenible, ¿no? Una editorial no puede ser un pozo en el que uno arroja dinero. Pero por encima de eso pues está esto de lo que hablábamos, ¿no? Ese pequeño proyecto cultural con el que queremos aportar, aunque sea un granito de arena, muy humildemente, en el panorama de la actividad cultural española. Y en ese sentido siempre es muy gratificante, porque luego te encuentras respuestas que son, pues, o sea, son testimonios de gente, pues, que ha leído tu libro, como comentabas hace un momento tú, o libreros que se han topado con tu libro, lo han leído y les ha fascinado, ¿no? Y siempre es bonito ver que lo que haces de algún modo deja una huella en el lector. Sí, bueno, yo creo que tienes que estar muy convencido antes de montar una editorial o antes de sacar tus libros a la luz, ¿no? Sobre todo, bueno, primero enlazando con lo que hablábamos antes, porque se publican muchos libros, hay muchas editoriales. Yo tengo una anécdota cuando al poco de montar la editorial, pues bueno, uno de los trabajos que tiene que hacer un editor independiente es pues intentar visitar todas las librerías que pueda, precisamente para que el librero te conozca, te ponga cara a la editorial, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez en algunas librerías pues casi entraba pidiendo perdón, ¿no? al librero, diciéndole, mire, es que soy un editor nuevo, y claro, cuando entras en una librería a ver la cantidad de libros, dices, el librero estará pensando, no, otro editor más, no, por favor, no. Entonces, claro, ante eso pues tienes que estar muy convencido de que el producto que sacas pues merece la pena, ¿no? O sea, es un libro que el librero puede recomendar tranquilamente a un lector,
Si de alguna manera es un libro, es una experiencia que a ti te ha hecho disfrutar, que te ha hecho pasar un buen rato, incluso ser un poco más feliz y quieres compartir. Sí, exactamente. Una editorial es un poco una forma de canalizar tus gustos literarios, ¿no? O tus pasiones literarias, libros que a ti te han entusiasmado, pues una editorial es la mejor forma de que esa pasión, ese gusto, ese libro que a ti te ha gustado, pues llegue a otros lectores. Cuando ves, como dice Darío, pues que los libreros, los lectores, digamos, toman ese testigo, pues es la mayor satisfacción. Luego, pues como también ha dicho Darío, pues una editorial es un negocio, no es una ONG, aunque algunas lo sean. No, está claro, está claro. Y por lo menos tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que las ventas de la editorial permitan pues seguir publicando libros. Pero vamos, de momento hasta ahora las mayores satisfacciones como editor pues me las he llevado pues recibiendo correos de lectores que han leído un libro nuestro y les ha entusiasmado. Al final la relación con las personas. Sí, eso es lo fundamental. Lo cierto es que para prepararme este programa estuve leyendo cifras y lo cierto es que no recuerdo la cifra, pero me pareció grandísimo el número de libros electrónicos que ya están, que ya la gente los lee. O sea, lo del papel tiene su cosa, ¿no? O sea, lo de sentarte en un sillón, coger el papel, pasar las hojas, tiene su encanto, pero lo cierto es que las tablets se están imponiendo, hay millones de tablets en el mundo y eso hay que hacerlo compatible con el placer tradicional de la buena literatura, del leer. ¿Cómo veis esto? ¿Hay salida, no hay salida? ¿Esto es como lo de que el periódico va a desaparecer y nunca termina de desaparecer? ¿O pensáis que en el caso de los libros será diferente? Darío. Pues no lo sé, vamos a ver, es cierto que ahora mismo, al margen de la situación socioeconómica, o sea, el sector del libro está viviendo un cambio de paradigma en la medida en que verdaderamente ahora mismo irrumpe el libro digital, la distribución también se ve afectada y todo está cambiando, ¿no? Y la gran pregunta es ver hasta qué punto coexistirán el libro físico y el libro digital, si uno ganará terreno al otro, si sucederá, como comentábamos en la comida, algo semejante a lo que sucedió con la música, ¿no? Y los vinilos, los CDs, que luego han sido prácticamente fagocitados por los formatos digitales, ¿no? Entonces, yo no edito en el digital todavía, pero editamos solamente el libro físico. Y entiendo que esto es un problema que afecta a sellos mucho más grandes. Nosotros vemos las balas, las escuchamos silbar por encima de nuestra cabeza, pero al ser libros pues, más dirigidos a un público muy concreto, o sea, no se ven tan afectados como podían ser los libros de grandes ventas, ¿no? Al mismo tiempo, es un hecho, esto es una realidad y ya es así. O sea, se puede ver en un viaje, un trayecto de 15 minutos en metro en Madrid. Sí. Antes había gente leyendo libros, ahora hay gente con tablets y gente con móviles incluso. Sí. Y están leyendo, bien jugando o haciendo otras cosas, ¿no? Pero así como esto es un hecho y es la realidad que impera hoy, las ventas de libros electrónicos no lo reflejan, ¿no? La inmensa mayoría de la gente que lee en tablet lee libros que se han descargado de forma gratuita, posiblemente porque son libros que están libres de derechos, ¿no? Pues uno puede acceder a los clásicos con total libertad, bajarse sus libros de forma gratuita, ¿no? Entonces te regalan la tablet, te regalan un pendrive con 4 gigas y 3.800 libros que no tendrás tiempo de leer en 15 años, ¿no? Está claro. Entonces, ¿qué necesidad hay de comprar? Pues bueno, ahí está ahora mismo el problema y habrá que ver la solución. Nosotros tampoco hemos editado hasta ahora libros en formato electrónico. Como he dicho antes, hemos publicado 20 títulos y de momento no nos hemos planteado. La verdad es que nosotros, como también pasa en el caso de Darío, pues editamos con mucho cuidado, intentamos que nuestros libros, pues aparte de aportar algo como libro en sí, como de literatura, pues sea una experiencia estética, ¿no? O sea, en cuanto al tipo de papel, a la maquetación, a la ilustración de la cubierta. O sea, nos gusta hacer libros bonitos. Claro, ese libro en formato electrónico perdería mucho, porque en formato electrónico da igual como hayas editado el libro en papel, que al final es una tabula rasa, ¿no? El libro electrónico da igual que edites bien que edites mal. Y nosotros, y sí que nos hemos dado cuenta pues que sigue habiendo gente, no me atrevo a decir cuánta, que sigue valorando pues esa experiencia estética que supone abrir un libro de papel. Entonces, mientras sigan existiendo ese tipo de lectores, o por lo menos un número suficiente como para mantenernos, pues la idea nuestra de momento es publicar solo en papel. Creo que os había dicho al comienzo del programa, no en esta mesa, pero sí fuera de plato, que el tiempo en televisión se pasaba muy deprisa, se nos está yendo, pero es que no quiero acabar esta parte sin haceros una pregunta que no sé si os esperáis o no os esperáis, pero
os voy a pedir que me vendáis, que nos vendáis, a los que están en casa, a los que estamos aquí, que nos vendéis la lectura, ¿no? O sea, cada vez corremos más, cada vez tenemos más dispositivos móviles, efectivamente jugamos más, pero corremos mucho y dices, bueno, yo no tengo tiempo para leer, o me aburre lo de leer, o hay gente que dice, no, pues yo leo para dormir por la noche, o sea, ¿por qué no? Pero, ¿qué es para vosotros la lectura? ¿Por qué recomendaríais a la gente que está al otro lado de la pantalla que cogiera efectivamente un libro físico, se sentara tranquilamente en lo que fuera, 5, 10, 15 minutos, lo que pueda de tiempo, y se adentrara en las páginas? Pues para mí esto es tan difícil de responder como que tuviera que explicarle a alguien porque hay que comer, ¿no? En mi caso me parece una respuesta tan... O sea, me parece una actividad tan unida a mí y tan necesaria para mí que explicarle a alguien por qué tiene que leer, pues sería eso, como decirle por qué tiene que comer, ¿no? En mi caso, no, desde luego no me imagino una vida sin libros y sin leer. Entonces, pues, bueno, yo creo que la lectura me ha aportado tanto que yo creo que me ha hecho pues, mucho mejor persona de lo que sería sin haber leído. Soy mucho más sabio de lo que sería sin haber leído, y yo creo que disfruto mucho más de la vida leyendo, sin ninguna duda. Complicado, ¿eh? O sea, bueno, sí ya que... he dicho que no, siempre procuro sorprender en alguna de las preguntas para que se vea que esto no estaba preparado. Sí, es sorprendente, sí, sorprendente es. Yo voy a seguir siguiendo un poco la línea de lo que decía Alfonso. Yo voy a romper un poco una lanza en favor de la dimensión de la literatura como forma de conocimiento. O sea, muchas veces parece que el conocimiento se centra en el ensayo, en el libro de texto, o en las academias y las facultades, ¿no? Pero creo que la literatura es algo que establece puentes, te conecta con otras culturas, te conecta con otras personas, porque te obliga a revivir su experiencia, ¿no? Que está volcada en un libro, y en esa misma medida rompe las barreras de aislamiento que son la ignorancia. Entonces la literatura, y no solo la literatura, pero la literatura en concreto, es una forma de conocimiento, es una forma de conocimiento más subjetiva, es una forma de conocimiento distinta, más experiencial, pero lo es, y en ese sentido te enriquece y hace que tu mundo sea muchísimo más grande de lo que era antes, ¿no? Y bueno, ya está. Bueno, lo habéis vendido bastante bien. Si lees, vives más, ¿no? Vives más vidas, conoces Exacto, otros ¿no? mundos, es una forma de... Bueno, de tenemos una vida limitada, y yo creo que la lectura pues te permite multiplicar esa vida pues por todas las que quieras, ¿no? Hay que aprovecharla al máximo. Bueno, pues lo cierto es que Alfonso o Darío estarán o han estado esta tarde en la librería universitaria de Pamplona, siempre buscando el contacto con esos lectores. No son unos entes que están pues en unas oficinas oscuras buscando dinero. Pues hemos acercado las figuras, las personas, las caras, los ojos de quién está detrás de una editorial. Os deseamos muchísima suerte en estos proyectos que habéis, en los que os habéis embarcado los dos. Mucha suerte, que publiquéis mucho. Y ya digo que igual a futuro me tendréis que publicar. Cuando eso sí, cuando me muera me ha quedado claro. No hace falta, hacemos excepciones. Hacemos excepciones. Bien, me alegra. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros nos vamos a ir a la publicidad. Volveremos enseguida porque seguiremos hablando de libros, pero en este caso de un libro que se ha publicado recientemente, La Guerra Civil televisada, la representación de la contienda en la ficción y el documental. Y es que, si ustedes lo piensan un poquitín, depende de la edad que tengan, la idea que puedan tener de nuestra historia, de la Guerra Civil, de la transición, muchas veces viene a través de la televisión, de las series que hemos visto. Pero esto será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Bueno, pues sois unos... Pues continuamos en Contraste y vamos a seguir hablando de libros, en este caso de este libro, La Guerra Civil televisada, la representación de la contienda en la ficción y el documental españoles. Y es que lo cierto es que según la edad que usted tenga, pues tendrá una idea u otra de la contienda, de la Guerra Civil, de la transición, de cómo fueron aquellos años. Si usted es, vamos a decirlo, veterano, tendrá su propia idea, puesto que usted lo vivió. Y si tú eres más joven, pues probablemente la idea que tengas no será tanto de lo que estudiaste en el instituto o en el colegio, sino de lo que has visto en la televisión, a través de las series, o si has sido capaz de ver un documental, que es algo quizá más serio, pues tendrás la idea de esos años, de nuestra historia, a través de la televisión. Y vamos a hablar precisamente de esto, porque tenemos a dos expertas en la materia, puesto que se han
estudiado el asunto hasta el punto de publicar un libro. El libro está compuesto por distintos profesores universitarios. Tenemos aquí a dos de las protagonistas. Sira Hernández es editora de este libro y además es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Sira? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, contenta de estar aquí. Bueno, supongo que habrás visto bastante televisión para poder escribir este libro y que habrás sacado tus conclusiones. ¿Este libro es para todo el mundo o es solamente para profesores? Bueno, este libro es para un público que le guste la historia, podemos decir, la televisión y la historia. Hemos tratado, todos los que trabajamos en el libro, de ofrecer un estudio de un modo divulgativo. Bueno, yo me he leído parte del libro, te lo digo, no entero, no entero. La verdad es que vuestros capítulos y el prólogo, ya que vais a estar por aquí, y se lee fácil y se entiende fácil. O sea que, queridísima Ruth, amiga, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ruth también es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y eres experta en ficción. Bueno, entre otras cosas. Ahí estamos, en eso trabajamos. En eso trabajamos. Exacto. Y tú has investigado cómo parte de los años de nuestra historia se han contado a través de series de televisión, ¿no? Tu conclusión, así a grandes rasgos, ¿es que las cosas se cuentan bien a través de la televisión con rigor o es más una cuestión de ficción y por tanto se puede contar de casi cualquier modo? Bueno, yo creo que más que contarse bien a través de la ficción, lo que es la historia, la gente aprende mucha historia a través de la ficción. Y eso, bueno, en parte es natural porque la gente ve mucha ficción, o bastante más que lee, pero no es nada positivo porque la ficción normalmente toma simplemente como excusa dramática los acontecimientos históricos y a veces hace lo que quiere con esos acontecimientos. Simplemente los toma como motivos para los conflictos que les interesa contar, que son de carácter emocional. Hay veces que ese rigor histórico se percibe y otras veces ese rigor histórico queda más empañado por las licencias dramáticas. O sea, que lo que nos puede ocurrir es que estemos en casa y nuestro hijo adolescente o incluso el universitario diga algo, ¿no? Porque esto no hizo que Franco hiciera no sé qué y resulta que lo ha visto en una serie, ¿no? Exacto. Exactamente, de eso estamos hablando. Pues de esto y de las cuestiones que les planteamos a continuación vamos a hablar en los próximos 25 minutos. ¡Quieto todo el mundo! Quien más, quien menos recordará la historia que estudió en sus años escolares. Si nos centramos en la historia reciente de nuestro país, por ejemplo, los mayores pueden tener su opinión propia respecto a la guerra civil o a la transición. Los más jóvenes, sin embargo, lo verán como algo lejano que no les afecta demasiado. A propósito del libro recién presentado en Pamplona sobre la guerra civil televisada, en contraste nos planteamos cómo se construyen las percepciones de los conflictos históricos, única y exclusivamente a través de los libros de texto. Dicho de otro modo, la idea que tienen los jóvenes de la guerra civil o el 23F la tienen más por el estudio o por las series de televisión. Bueno, pues no sé qué pensarán nuestras profesoras, que desde luego dan clase, que los alumnos aprenden más historia a través, en este caso, no tanto de los libros, sino a través de los documentales. Sira, tú has trabajado más el aspecto documental, Ruth ha trabajado más el aspecto de la ficción, de las series de televisión. ¿Cómo, a tu juicio, hay que reconocer que hacer esas preguntas a un profesor universitario que está acostumbrado a hacer tesis doctorales es complicadillo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de juzgar el pasado desde el presente. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y a través de los documentales se han ido contando la historia reciente de nuestro país. Los documentales, después de haberlos estudiado, y se entiende con la mayor objetividad posible, ¿han contado bien la historia? ¿Se adecúan bien a la historia? Pues unos mejor que otros, podemos decir. Porque es cierto que el género documental, a diferencia de la ficción, pues entabla un pacto de lectura con el espectador diferente, crea expectativas de realidad. Yo, cuando me aproximo a un documental, espero que lo que ahí se ve reflejado sea la realidad, o la realidad pasada en el caso del documental histórico. Lo que sucede es que quizás somos menos conscientes de que
los documentales, cualquier documental nos ofrece solo una parte de la realidad. Aunque tenga una exigencia de rigor histórico, es una parte. Es decir, el documentalista tiene un punto de vista, tiene un enfoque y realiza una selección. Porque el documentalista no es historiador, entiendo. No es historiador, normalmente no es historiador. En algunos casos se cuenta con un equipo de historiadores que asesoran la escritura del guión y la búsqueda de las imágenes de archivo en el caso de que se cuente con ellas. Pero lo que está claro es que el documentalista se acerca al hecho histórico que quiera contar con un enfoque y con un punto de vista. Y en función de él selecciona imágenes, selecciona testimonios, reordena esas imágenes y esos testimonios, y entonces lo que vemos en el documental no es propiamente un reflejo de la realidad, vemos una reconstrucción de la realidad que, si está hecha honestamente, posee mayor rigor histórico. ¿Se han hecho muchos documentales sobre la guerra civil, sobre la transición española? Yo creo que sí. Muchos. Muchísimos. Nos ha dado para un libro. Nos ha dado incluso para un libro. Se han hecho muchos documentales, por tanto, muchos puntos de vista. También es cierto que, si echamos la mirada un poco atrás, lo digo de memoria porque este dato no lo sé, pero después de la guerra civil y hasta después de la transición, durante muchísimo tiempo tuvimos una única cadena de televisión. Es decir, que veíamos esos documentales, ¿no?, a través de la televisión, una cadena. Fueron los años 90, a principios de los 90, cuando empezaron el resto de las televisiones, creo recordar. Pero en cualquier caso, sí, fueron muchos años de una única televisión. La pregunta está cantada. Entiendo que según quién estaba en el poder y de quién dependía esa televisión, los enfoques variaban. ¿Qué dice la historia o qué dice el resultado del estudio? Pues lo que hemos tratado de, o lo que hemos constatado, demostrado, es que efectivamente algo de eso hemos podido advertir después de ver las series documentales, que es de lo que yo más puedo hablar, porque, vamos a ver, hay que tener en cuenta que esa única televisión era la televisión pública, y es la televisión que más se ha acercado, más interés ha mostrado por representar la guerra a lo largo de todo el tiempo. Entonces, los primeros documentales, yo los he visto en los primeros documentales blanco y negro, de esos que tú comentabas, que quizás son más difíciles de ver, pues esos documentales en blanco y negro, todavía en blanco y negro en esa única televisión, comenzaron a hacerse a finales de los años 60, y por lo tanto nos tenemos que situar en una época previa a la democracia, a nuestro sistema democrático, la época del tardofranquismo, y ahí todavía se advierte con Franco en el poder, un intento de seguir justificando el conflicto. ¿Por qué? Porque el régimen franquista se asentaba, tomaba su legitimidad al haber ganado una guerra. Entonces había que justificar que esa guerra fue necesaria. Entonces la visión que se da en esos documentales, pues, es que había la Segunda República, era un caos absoluto, los políticos no podían hacer frente a los desórdenes que vivía entonces España, y que el alzamiento era la única alternativa, el alzamiento que luego provocó la guerra, era la única alternativa para pacificar el país. Esa justificación se ve durante el tardofranquismo y, por supuesto, con la llegada de la democracia desaparece. O sea, que esa, digamos, es la expresión del documental, que al final, por lo que vemos, se instrumentaliza por los distintos poderes, bien sea en el tardofranquismo, bien sea en los gobiernos posteriores. Si nos pasamos de algo, vamos a decir, menos serio, aparentemente, menos serio en cuanto al aparente rigor, pero muy serio en cuanto que deja una huella imborrable, ¿no? Al final deja conocimiento las series de televisión, la ficción, para que los que están en casa distingan muy bien, obviamente, lo que es un documental de una ficción. Se han hecho también muchas series respecto, en este caso, bueno, tenía aquí apuntada el 23F, el día más difícil del rey, 23F, historia de una traición, 23F, la película, una serie de cosas. ¿Cuál es tu análisis respecto a esa, a cómo se ha contado? ¿Está también manipulado
políticamente o aquí la política en las series no cuenta? A ver, la política no cuenta directamente en ese sentido de estar tan apegada al poder o de querer mantener una tesis dentro de la historia de una manera a lo mejor muy consciente. A veces sí, a veces a través de personajes o a través de, pues no sé, de comentarios específicos y porque hay gente detrás, directores, productores, o sea, realizadores, quería decir, productores, guionistas, gente con sus propias ideas que incorporan a través de los personajes eso que a lo mejor aparece en los documentales de una manera argumentada y bueno, desarrollada con un resultado, con una finalidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede con esas ideas es que aparecen de una manera aparentemente casual, pero con una causalidad bastante fuerte si uno estudia con un poquito de reflexión la serie de televisión, ¿no? Porque, bueno, pues hay una condición, también hay un punto de vista, pero el punto de vista se incorpora a través de los conflictos que tú quieres señalar y sabiendo que si sitúas al protagonista en el lado de X punto, ¿no? Sí. Diríamos, pues sabes que la historia va a dejarlo en buen lugar a él. Pues estamos hablando en definitiva de poner en buen lugar a un Suárez o a un Eso sí es el Juan protagonista. Carlos. Dependiendo de dónde pongas el foco y dependiendo de la historia que tú quieras contar. Y en ese sentido, en el caso de 23F, por ejemplo, por lo que preguntas, el foco... Bueno, 23F que es mañana. Que Que a todo esto, mañana es una fecha que conmemorar. Claramente. En este caso, de conmemorar lo que no fue, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Pues esa ha sido la tesis que se ha mantenido, esto lo sabe Sira, ¿no? Eso se mantuvo desde el punto de vista histórico, o esa fue la sensación que se quedó en el pueblo español, Sí. por decirlo de algún modo. La ficción ha llegado más tarde para contar el 23F, mucho más tarde, quizá cuando ya se estaba preparado para contar las nimiedades, entre comillas nimiedades, la parte más vital, más emocional que hubo implicada en todo esto, ¿no? En todo lo que sucedió, en el propio conflicto, en el propio alzamiento, ¿no? En el golpe de Estado. Contar qué razones pudo haber en este señor, en Tejero, qué razones tuvo el rey para actuar así, o sea, meterse un poco en la entraña de los protagonistas. Eso no se podía hacer nada más suceder el golpe de Estado, porque lo que había que proclamar de alguna manera era cuál es la idea común que tiene España, Claro. ¿no? ¿Qué vamos a pensar de todo esto? Y no salirse de ahí. Vamos a intentar explicar lo que ha sucedido en términos políticos, históricos, sociales, pero no vamos a entrar en pensar qué ha sucedido. De alguna manera estamos hablando entonces que las series de ficción se aproximan o tratan de dar, no lo sé, una objetividad emocional. Supongo que no, o apuestan porque el rey o el protagonista o Tejero o Adolfo Suárez o determinado poder militar lo veía así. Eso es muy arriesgado. Absolutamente. Absolutamente arriesgado, Claro. pero por otro lado, lo que hablaba antes, Ira, de ese pacto de lectura, eso que te lo estás, vamos a decirlo vulgarmente, te lo estás tragando. Te lo tragas porque te lo crees. Se te queda ahí y esa es la idea que nos quedamos. Claro, es la idea que, bueno, a ver, el espectador se lo puede creer, puede entrar a pactar con lo que se le está contando en la ficción o puede decir, oye, pues yo sí que me creo esto que se me está contando. Yo no me imagino, en el caso del 23F, el día más difícil del reino, nosotras la hemos trabajado. A lo mejor no te crees que el rey actuara siempre y en todo momento de la manera en que actúa en la miniserie, Sí. pero bueno, puedes ir jugando con esto me lo creo más, esto me lo creo menos, Sí, pero lo en que cualquier pasa- caso, perdón, sí Sí. que te queda con, vamos a ver, ¿qué se me está contando aquí? Pues se me está ensalzando la figura y el papel del Pero rey. estamos viendo imágenes, por ejemplo, Sí. ahora de una de esas series. Claro, hay gente, nosotras un poco, pero bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, depende de la generación, puede conocer a Adolfo Suárez y ya está. O sea, Bien, dice, ya. le ve funcionar, o al propio rey de España, ¿no? Le ve funcionar así en una serie y dice, me cuadra, no me cuadra, es así, es así. Esto no fue así o esto tal. Pero bueno, los que tienen menos de 25 años y pueden ver esta serie, no tienen ningún tipo de referente Exacto. histórico, ¿no? Ese es, a ver, no digo el peligro, pero sí, esa es la cierta banalización, no por ir en contra del mundo de la ficción, todo lo contrario, la plausible banalización en la que puede caer una serie de televisión cuando se acercan a relatar, a reconstruir, no, en este caso a representar a través de una historia, de un relato imaginado,
o del intento de un relato, de una inspiración, de algo, de reconstruirla o de contar la historia, pero contarla siempre como tomándola como una especie de casi de pretexto. ¿Qué sucede? No, la pregunta que hacías es muy interesante porque el mero hecho de acercarnos simplemente a la ficción como lugar histórico, o sea, la ficción, considerarla como lugar histórico, lo que facilita o lo que puede provocar en definitiva es que uno acabe quitándole gravedad al propio acontecimiento. ¿Por qué? Porque de hecho, y esto es un clásico del guión, ¿no? Del guión, bueno, y de la ficción en general, representar un cadáver, esto lo decía Aristóteles, ¿no? No es lo mismo que verlo, ¿no? Sí. Y de algún modo el documental se acerca más a ese verlo en la medida en que se mantiene viva el aspecto trágico en el caso de una guerra, el aspecto grave de la política en el caso del 23F, pero la ficción de algún modo suaviza las aristas de un conflicto. ¿Debería ser la ficción en este caso? Esto entiendo que es una pregunta absolutamente personal, pero ¿debería ser la ficción más responsable? Es decir, ¿la ficción a la hora de abordar este tema debería imitar un poco al documental porque estamos hablando de acontecimientos históricos que no han pasado más de 75 años en un país que es muy sensible? Pues, bueno, si quieres contestar, Sira, tú, yo lo que diría es que la responsabilidad tendría que estar en los dos ámbitos, no solo en la ficción, sino también en el documental, porque lo que comentaba antes de esa reconstrucción de la realidad que hace el documental, si no está hecha con honestidad, pues puede dar a muchos malentendidos, porque, insisto, la expectativa creada en el telespectador es que esto es verdad, esto fue así, claro, de esta manera. Entonces, si hay un interés, un sesgo político, propagandístico, nos podemos quedar con una idea equivocada, interesada, parcial, interesada de los hechos, y lamentablemente bastante de eso hay en el caso de un asunto tan delicado, ¿no? Tan delicado como sigue siendo, aunque ha pasado mucho tiempo, la guerra civil. La guerra civil. Yo lo que creo, es una respuesta doble. Por un lado, el guionista, el director, el realizador tiene que ser muy responsable de la honradez, de su honradez poética, diríamos, ¿no? De la honradez que él tiene para con los verdaderos sentimientos, las emociones y el lugar que ocupan y la gradación que tiene dentro de lo que quiere contar. Luego, no tener un desprecio absoluto por el rigor histórico y, en ese sentido, intentar minimizar la apariencia histórica de la propia ficción, es decir, dejar en todo momento claro, por detalles dentro del propio guión, de la propia serie, de lo que se esté contando, dejar claro que se va a respetar lo excelente, o sea, lo esencial, diríamos en el 23F, sí, el golpe se dio y fue dado por, sí, y saber que de lo que él es responsable es de cómo se llega a ese momento, ¿no? De cómo se fabula, en realidad, sí, cómo te inventas la llegada a ese momento. Porque en realidad, hombre, es verdad que la gente aprende historia, pero si tú no le pones demasiada historia, la gente aprende menos historia. Luego la responsabilidad y es menor. Pero lo cierto es que a la hora de hacernos una idea de lo que pudo ser, como digo, insisto, en nuestro país todavía se puede, hay gente que lo ha vivido en primera persona, y hay gente que todavía tiene las heridas, ¿no? Ahí, o las cicatrices. Hay otra gente que no, y que se va a aproximar y se va a quedar con esa idea. Y también es cierto y sorprende que tenga tanto éxito las series, en este caso, históricas, ¿no? O sea, cuando se ven series que uno ha vivido recientemente, eso engancha. O sea, igual te cuentan otra historia y no te engancha, pero sin embargo lo reciente sí que engancha. Y te estás haciendo una idea, te estás haciendo una memoria, te estás haciendo una opinión al final. Claro, lo que tienen, que no lo hemos comentado, o lo que tiene la serie no es solamente que enganchan con lo emocional, y porque el relato puede ser bueno también, ¿no? En algunos casos el relato puede ser bueno, las historias pueden hacer que la gente empatice. Lo que tienen de interesante las series históricas y las series de época es que lo que hacen es enganchar con los mitos que ya estaban establecidos previamente, quizá por esas visiones ideológicas o visiones de opinión o búsquedas de sentido que daban los documentales o que ha dado en realidad la historia de los tiempos, ¿no? O sea, lo que hacen es coger el mito de los años 20, contexto prebélico de la guerra civil,
vamos a explotar la O sea, cogemos vida, ¿no? los mitos y los reforzamos. y eso de la objetividad, tanto en el documental como en la ficción, no. Quiero decir, Con esa radicalidad no, quizá. El titular es no. No, el titular es claramente hay que ser muy crítico con la televisión, aunque lo tengamos que decir aquí en la misma televisión. Hay que disfrutarla como un juego, hay que disfrutarla como un juego en realidad. Sí, y hay que tener muy claro que se trata de representaciones, Entonces, el enganche que tiene la historia y la historia reciente es que, desde mi punto de vista, que permite confrontar la propia memoria personal con la memoria de los acontecimientos que reflejan las series o los documentales, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, la serie, y me salto a la ficción, la serie Cuéntame, ¿no? Sí. Ha triunfado, y se ha dicho que ha triunfado porque por esa visión nostálgica de unos años que más con los que nos sentíamos identificados, ¿no? Una generación amplia se ha podido ver representada, ¿no? Y de alguna manera, pues hombre, las opiniones eran diversas también porque los hechos o el periodo se vivió desde una situación social, personal diferente, ¿no? Pero permite decir, bueno, me reconozco ahí o no me reconozco, ¿no? Esa es un poco el reto que puede tener la ficción, ¿no? En ese enganche emocional del que hablaba Ruth, es decir, yo permito que con esos mitos, que con esas emociones, la gente enganche con lo que le estoy contando, no tanto con fue así o de la otra manera, ¿no? Sino yo lo viví así, yo sentí eso, yo sentí miedo cuando se produjo el golpe, ¿dónde estaba yo? Sí, el 23F, ¿no? Estaba pensando ahora, escuchándonos a las dos y recordando aquellas asignaturas de la carrera en el que, bueno, uno estudiaba la deontología profesional, el derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la imagen. Igual es irme por las ramas, pero me parece interesante, sobre todo con personajes tan recientes, cuando en la ficción o en el documental, especialmente en la ficción, estás diciendo, les estás marcando tanto, no existe ninguna responsabilidad sobre ese sello que al final estás poniendo en un personaje que es de carne y hueso y que vive hoy ¿No existe una responsabilidad al respecto? Yo no soy experta en derecho. No, ya sé que me estoy yendo, pero no, por si te suena. Lo que sí que me suena es que los guionistas tienen que tener muchísimo cuidado para ver qué dicen y qué no dicen. O sea, sí que se tiene en cuenta, hay no sé si es un pacto de lectura, pero hay un pacto tácito de respeto hasta cierto punto también, porque hay muchas maneras de decir sin decir y bueno, ese es el problema. O sea, al ¿no? final hay que apelar a la responsabilidad de los autores de esta cuestión. Para terminar, porque me quedan 2 minutos, uno para ti y otro para ti. Esto es así, llevamos 25 minutos. Salmónico. Os dije que rápido. Y pregunto yo, conclusión entonces, yo si me leo este libro después de escucharos a vosotras y de escuchar vuestra reflexión, digo, si usted quiere saber lo que realmente pasó, váyase a un libro de texto. ¿O qué? No lo sé. Bueno, o véase varios documentales o varias series que se completan. La verdad que han sido visiones distintas, alternativas, políticamente interesadas también, como hemos comentado en este diálogo, pero son una suma de miradas. Entonces, digamos que no... La guerra civil duró 3 años. Los documentales lo han contado en 15 horas, la serie, o 30 horas, la serie sí, que más le ha dedicado monográficamente a la contienda. Hay una selección, pero los historiadores también hacen la suya, ¿eh? Hacen también. Bueno, profesora, me voy a salir por la tangente. Venga. O sea, yo creo que lo interesante de estudiar los fenómenos comunicativos, estas cuestiones de representación, documentales, ficciones, es básicamente que nos explican cómo entendemos nosotros, cuáles son los impactos que recibimos y lo que sin saberlo a veces incorporamos a nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de trabajar, de vivir, de habitarlo. Entonces, con respecto a estas cuestiones históricas, tenemos que saber y estar prevenidos, y este estudio también está en esa línea, ¿no? La de usted prevenido porque las ideas que tiene probablemente proceden de esta reconstrucción, que a lo mejor lo que ha interesado a España en los años
80 ha sido este modo de afrontar la guerra o de verla, ¿no? Desde el punto de vista de las series, por ejemplo. Y lo que ahora nos está interesando es más bien la reconstrucción de la moda o de la cultura, o el entroncarla con nuestra tradición última dramatúrgica. O sea, eso no lo sabe un espectador, pero sabe que lo que sí sabemos es que estamos constantemente bajo el impacto de documentales, ficciones, etcétera, etcétera. Esté usted prevenido. Porque es lo que vive. Me quedo con ese eslogan. Sí, esté usted prevenido, porque efectivamente la idea que, insisto, depende quizá de los años que usted tenga, la idea que usted tenga, por ejemplo, de esta época de nuestra historia, pues es precisamente de los inputs recibidos a través de los documentales y de las series. Muchísimas gracias a las dos profesoras, doctoras en comunicación, las dos. Gracias por este rato de conversación, que yo lo hubiera alargado, pero no me dejan, porque hay que irse. No te preocupes. Es lo que tiene la televisión. Es lo que tiene. Puede leer el libro. En un pequeño impacto. Fenomenal, pero nos quedamos con este libro, La Guerra Civil televisada, la representación de la contienda en la ficción y el documental españoles. Nosotros volveremos dentro de 7 días aquí a Navarra Televisión, no a contarles historias, sino a aproximarnos dentro de lo posible, de la manera más objetiva posible, a las realidades. Gracias por estar ahí y volveremos, como les digo, en una semana. Mientras tanto, pues descansen este fin de semana y abríguense, que hace frío. Adiós.